solamente mi especialidad como radiofísico hospitalario, especialista en aplicación médica de las radiaciones, sino vengo con mi vertiente protección radiológica, jefe de protección radiológica, experto en los efectos de las radiaciones, especialmente a baja dosis, porque lo que me pidieron que hiciera era, si no me equivoco, una posición en defensa de la energía nuclear y de la seguridad de la energía nuclear. ¿Puedes ponerme...? Gracias. Bueno, yo no soy, como ya me han presentado, un experto. A ver si funciona. Dale al botoncito este. Vale, perdón. ¿Ya funciona? Vamos a ver si lo localiza. Bien. Ahora estaría aquí ya, ¿eh? ¿Eh? Ahora. Muy bien. No soy un experto en producción de energía nuclear. No voy a hablar, por tanto, de cómo de seguras son las centrales nucleares. Yo creo que la seguridad de las centrales nucleares, digamos, el número de eventos accidentales habla por sí misma, es una actividad muy segura y lo demuestra la baja ocurrencia de accidentes que ha habido en la historia desde que empezaron a utilizarse, esto lleva a puntero láser, desde que empezaron a utilizarse antes de los años 60 hasta hoy, donde tenemos que en el mundo hay aproximadamente 400 centrales produciendo lo que viene a ser ahí lo tenemos como un 30% de la energía total en el mundo, concentradas principalmente en los países muy desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón y Rusia. En todos estos años y con todas esas centrales produciendo del orden del gigavatio por cada central, para hacernos una idea, esta es la energía que consume habitualmente una ciudad como Madrid, lo que significa que con aproximadamente 10 centrales, hay que tener en cuenta que 4 centrales pequeñas que tenemos hoy día en España abastecen el 25% de nuestra energía, 10 centrales modernas serían suficientes para abastecernos de energía eléctrica en todo el país. Pues en todos estos años y con toda esa producción, solo 2 accidentes notables, que bien los conoceréis, han ocurrido. Chernobyl y Fukushima, el primero por un claro error humano y el segundo por un accidente, por una gran catástrofe que supuso la muerte inmediata de muchas personas y un trastorno importante en uno de los centros nucleares. Vamos a tener problemas con esto. Bueno, el caso es que, no me lo pases, que las centrales nucleares son seguras, habla este hecho, que son importantes, hablan esos números, pero habla también, perdona, la transparencia anterior si puedes, si no te importa, habla también el hecho de que James Lovelock, que lo conoceréis, es el inventor de la idea de Gaia y el fundador de la ecología científica moderna, pues se ha convertido, después de haber sido un gran activista contra el calentamiento global, sigue siéndolo, y ese activismo contra el calentamiento global le ha convertido en los últimos años en un defensor a ultranza de la puesta en marcha de centrales nucleares. Pero yo no soy un experto en centrales nucleares y por tanto de lo que os voy a hablar es de qué parte de culpa tenemos en ese miedo que la energía nuclear ha infundido a la población, ¿no? Ese miedo que la población tiene a la energía nuclear, que tiene su origen, o muchos consideran que tiene su origen en el hecho de las explosiones, en las 2 famosas explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero que es una relación absolutamente infundada, pues estamos hablando de situaciones absolutamente distintas, pero además es que, como vamos a ver en la charla, intentaré ver en la charla, mostraros en esta charla, incluso esas explosiones tenemos de ellas una imagen muy deformada, que en parte es culpa de los profesionales que nos hemos volcado en hacer del uso de las radiaciones ionizantes una actividad muy segura. Y en ese afán por convertir esa actividad en algo muy seguro, hemos hecho mucho hincapié en los riesgos, en los efectos adversos, en el control de los efectos adversos, y hemos trasladado a la población una idea equivocada. Una idea sobrevalorada del riesgo de las radiaciones, que ya desde hace algún tiempo, pero especialmente en los últimos años, con la aparición de nuevos datos epidemiológicos y nuevo conocimiento biológico, hemos visto claramente que tenemos que empezar a dar marcha atrás.
tenemos que empezar a descargar de miedo los riesgos de las radiaciones porque están claramente sobrevalorados. En esta transparencia se muestra la famosa foto de uno de los heridos de Hiroshima, de Nagasaki, Sumitomo Taniguchi, un joven que fue irradiado a dosis casi letales, estaba aproximadamente a 2 kilómetros, es decir, recibió una dosis de casi un Gray en un solo impacto, una dosis de síndrome agudo de radiación, una dosis próxima a la letalidad, que a día de hoy sigue vivo, sigue con sus terribles secuelas por el fuego y la explosión, pero sigue vivo y es un claro activista contra las bombas, contra el armamento nuclear. Así que, ¿cómo venceremos ese miedo? Pues tenemos que hacer divulgación, tenemos que divulgar, y en eso estamos, ¿no? Divulgando la realidad que hay en el riesgo de las radiaciones, divulgando y dando a conocer a la gente cómo de bien fundamentado está nuestro sistema de seguridad frente a las radiaciones y nuestra cuantificación de esos riesgos, y trasladando a la población la idea de que el uso de las radiaciones también en la producción de energía es una de las actividades humanas más seguras que existe desde que empezó a utilizarse. El sistema de protección radiológica se desarrolló allá en 1920 y ha ido prosperando y completándose, se ha trasladado a la legislación, en fin, una actividad muy segura. Pero divulgar es muy difícil y hoy, bueno, antes era difícil porque era difícil comunicar, acceder a los medios de comunicación, y hoy es difícil porque es muy fácil acceder a los medios de comunicación. Y hoy en los medios de comunicación vamos a encontrar, pues como todo en esta vida, lo fácil es el caos, el desorden, la desinformación en este caso, y lo difícil es el orden, la ciencia, la inteligencia, eso es lo difícil, ¿no? Lo cierto es que casi con seguridad habréis visto en internet algo similar a esto, la pesadilla radiactiva resultante de Fukushima, ¿no? Cuando yo vi esta imagen por primera vez, ¿no? Algo así, pues dije, uy, esto no es una dispersión radiactiva. ¿Esto qué es? Busqué la imagen en realidad, pronto apareció una imagen donde aparece el símbolo de la NORA es la Agencia Medioambiental Americana, y ya en esta imagen ya no se ha recortado la escala, y cuando vemos la escala, que se supone que es una escala de medida de radioactividad, vemos que miden metros. ¿Metros? ¿Radioactividad en metros? ¿2 en metros? No. ¿Qué son los metros? Es el tamaño de la ola del maremoto. Pero habréis visto esta imagen en 1000 sitios diciendo que es la distribución de contaminación del cesio en el Pacífico. Es falso. La contaminación del cesio en el Pacífico, a día de hoy, ya se ha extendido, esto fue en días, fue en 24 horas, llegaron las olas de un extremo al otro. Hoy ya se ha extendido por todo el Pacífico, pero los niveles de radioactividad, como podéis imaginar, que sois de ciencia y los que no seáis también lo imagináis, que con lo grande que es el mar y lo pequeña que era Fukushima, pues los órdenes de magnitud son como 10 a las 10 veces más pequeños, es decir, 10.000 millones de veces menos, porque hay 10.000 millones de veces el volumen de agua en este mar que lo que hemos usado para refrigerar Fukushima. La dispersión aérea también, tenemos modelos que no son modelos teóricos, son modelos desarrollados con los datos de viento en aquellos días, y podéis imaginar que pasa exactamente lo mismo. Y aquí en este mapa indicamos cómo son las contaminaciones naturales pre-Fukushima en el mar, donde vemos que en el mar de Japón los órdenes eran del orden de 2 becquerelios, es decir, 2 átomos desintegrándose por segundo, 2 átomos desintegrándose cada segundo por cada metro cúbico de agua, ¿vale? Hoy día han pasado a ser 10, son del orden de casi 5 veces más grandes, pero y nos planteamos si comer el atún de Japón, ¿no? Pues bueno, el bacalao del mar de Irlanda se cría de siempre en un mar que tiene en torno a los 60 becquerelios por metro cúbico, es decir, 6 veces más que lo que ahora tiene el entorno de Fukushima. Y bueno, nadie le pone pega al bacalao, yo prefiero comer atún. Ya cada uno en su gusto, pero efectivamente los niveles son ridículos. Hablamos de unos pocos átomos desintegrándose en 1 metro cúbico de agua. Si te bebieras 1 metro cúbico de agua, pues te contaminarías con un par de átomos de cesio. ¿Vale?
Bueno, que os voy a contar de mentiras. Seguro que habéis oído hablar de los chemtrails, ¿no? Y de todo este tipo de basura. Hay que tener muy pocas ideas de la magnitud, de las dimensiones de la Tierra y de la atmósfera para pensar que un chemtrail pueda contaminarme. Así que vamos a mantener la calma y vamos a analizarlo. Y realmente se analizan los datos, se analizan muchísimo los datos. La principal fuente de información que tenemos sobre los efectos de las radiaciones son el resultado del seguimiento médico exhaustivo, persona a persona, que se ha hecho de todos los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Cuando Estados Unidos entró en Japón victorioso, lo primero que hizo fue constituir un comité que se dedicó a investigar uno a uno la vida, el futuro, la proyección, la historia médica. Siguió en historias médicas a cada uno de los supervivientes, del orden de 100.000 personas supervivientes de los bombardeos. Bueno, más 100.000 en un sitio y otros 100.000 en otro, unos 200.000 supervivientes. Se siguieron a ellos, se le hizo un dossier sobre en qué lugar estaban, en qué condiciones estaban, cómo era la vivienda que ocupaban, etc. Y con todos esos datos se construyeron en los atolones del Pacífico varias falsas ciudades que fueron bombardeadas para poder medir directamente las dosis que se recibieron en esas viviendas, poder hacer de esta manera una estimación muy precisa de las dosis que cada uno de esos 100 y pico mil individuos recibió. Y a partir de eso, todos los años se le ha ido siguiendo, y el resultado de ese seguimiento es un informe, el informe sobre efectos de las radiaciones del UCER, del Organismo de las Naciones Unidas para los efectos de la radiación, que se renueva periódicamente conforme los datos epidemiológicos se actualizan y que es la fuente principal de información. Cuando ocurrió lo de Chernobyl, se ha añadido lo de Chernobyl, tenemos otras fuentes como los efectos de ciertos pacientes a los que se administró radioterapia en enfermedades benignas, pero esto es secundario. Son esos 100 y pico mil y algo más de información también de Chernobyl, que es mucho el número, pero muy pequeña la dosis, muy difícil que epidemiológicamente veamos algo. Todo eso se gestiona a través de varios comités, del cual este es el más importante, el que sigue las bombas, la Fundación para la Investigación de los Efectos de las Radiaciones, que periódicamente publica un informe. ¿Y qué nos dicen los informes del ERFE? Pues nos dicen que aproximadamente de aquellos supervivientes, solo un 5% de incremento en el número de cáncer. Y alguien me dirá, mucho, no sé, pero las dosis que se recibieron en Hiroshima y Nagasaki son dosis prácticamente disparatadas, son dosis cercanas a las dosis letales, como las que recibió también este hombre, ¿no? Este superviviente que hemos visto antes, ¿no? Y suponen un 5% de muertes adicionales por cáncer y un 6% de casos adicionales de incidencia, ¿vale? Pero algo que espero que sorprenda, porque suele sorprenderle a la gente, es que no existen efectos en los hijos de esas poblaciones. Aunque tenemos absolutamente asumido, porque lo hemos visto en alguien tan fiable, nos lo ha contado alguien tan fiable como Homer Simpson, que las radiaciones hacen que tus hijos muten. Lo cierto es que en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, miles de niños, miles de descendientes y de nietos, porque se sigue también a los nietos con historia clínica, no hay epidemiológicamente, estadísticamente, significación estadística en la diferencia de casos de cáncer o malformaciones. Esto es un hecho que se acaba de actualizar. Antes de ayer, el día 7 de octubre del 2015, se publicó el informe actualizado sobre descendientes. Y dicen que no hay ni más muertes, ni más cáncer, ni más malformaciones demostradas, o sea, con diferencias estadísticamente significativas en poblaciones de miles. Esto significa que somos capaces de detectar diferencias de menos del 0,5%. Pues no se detecta. ¿De acuerdo? Esto es un hecho. No ocurre así para la leucemia, que es un cáncer muy radioinducible, que en las dosis recibidas en Hiroshima y Nagasaki presentó un pico de incidencia muy grande, aunque en el acumulado pues resulta más pequeño. Así que en efecto no se han demostrado, no se han demostrado, esta es la conclusión, una de las conclusiones de ese informe publicado antes de ayer, no hay efectos a largo plazo en la descendencia, ¿vale?
Pero ellos siguen diciendo que habrá que estudiar aún a más largo plazo. O sea, estos no se cansan. Estos además ahí sacan becas, tesis, estos ya ahí han cogido, no se cansan. Van a seguir así siglos. Bueno, que aquí tenemos a Tsutomu Yamaguchi. No tiene nada que ver con este estudio, tiene que ver con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es un Ibakusha, es decir, un superviviente de los bombardeos. Pero este es un superviviente muy especial. Y os cuento la historia aunque tarde un poco más. Tsutomu era un vendedor, un comercial de una industria del acero de Nagasaki que estaba en Hiroshima de negocio cuando explotó la bomba de Hiroshima a menos de 3 kilómetros de donde él estaba. Sufrió quemaduras graves, tuvo que ser ingresado en aquellos días en el hospital de campaña que se construyó para los supervivientes, pero a los 3 o 4 días deseó volver con su familia, volvió a Nagasaki y en Nagasaki le tiraron la segunda bomba. Dicen que el hombre dijo, por Dios, dejad de tirarme bombas atómicas, porque claro, le tiraron 2 en una semana. Está aquí, va por los sitios cagándose en la leche que le dieron a todos, pero tan pancho, a pesar de haber sufrido quemaduras serias, sobrevivió y ahí está, viejo, pues ya ves tú, fue en el 45 y está vivo a día de hoy. Así que sí, me temo que lo hemos sobrevalorado. Perdón, me lo pasa. Y en Chernobyl, pues en Chernobyl mirad lo que tenemos, estos son los datos también, este es el informe de Lucer, el de 2008, que es el último completo, pero no el último de todo, porque se hacen por separado los de malformaciones descendientes y tal. Aquí tenemos que aparte de los casos graves de irradiación que ocurrieron en el momento en que los bomberos tuvieron que entrar a apagar el incendio para que aquello no estallara gravemente, más gravemente de lo que creían que podía, pero lo que realmente había pasado es que ya había estallado todo lo que tenía que estallar Chernobyl. Pues de los 200 irradiados, bomberos irradiados gravemente, 21 murieron y 180 quedaron heridos graves y tuvieron secuelas. Han muerto la mayoría de ellos por causas relacionadas con aquella irradiación. Pero en el resto de población esta gente entró al reactor nuclear en plena fusión. No, en el resto de población pues tenemos que el cáncer tiroideo infantil se multiplicó, ya su efecto ya pasó, se multiplicó por 25 la incidencia de cáncer de tiroides. El tiroides es una glándula muy radiosensible que tiene tendencia a formar tumores y con la radiación tiene tendencia a formar tumores cancerosos. 4%, pero tiene muy buen pronóstico y prácticamente todos sobrevivieron y curaron. Con poca morbilidad, porque es una cirugía relativamente simple, que lo único que te obliga es ya luego a acompañar tu dieta con ciertos complementos. Los afectados se clasificaron en 3 grupos. Los 115.000 evacuados, que están en realidad 2 grupos, que están dentro de los 600.000 afectados regionales. Son los 600.000 afectados a dosis media, bajas pero medias. Y los 7 millones de las regiones circundantes que están afectados con dosis bajas, pero no tan elevadas como los de la región. Bien, de nuevo, en este caso no se observa, no ya descendientes, no se observa ningún efecto en la salud. Ya sé que estáis hartos de ver fotos de niños deformes, de Chernobyl, de desastres, de gente con 2 cabezas, todas esas tontadas. No se observa ninguno. El número de malformaciones por 1000 nacimientos es idéntico al previo, a la explosión de la central. Pero aún así, nosotros que nos la cogemos con papel de fumar, esto es una expresión muy castiza de mi tierra, pues hemos hecho la estimación de este riesgo proyectado en el futuro. ¿Cuántas muertes serán atribuibles a los efectos de la radiación si tomamos los datos de ese 5% de muerte de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Si lo extrapolamos a esto con los modelos de extrapolación que tenemos, que ahora os los comentaré. Pues estimamos entonces que un 5% de estos 600.000, lo que significa unas 3.000 y algunas personas, morirán a causa de esa irradiación a lo largo de su vida.
Es decir, que les va a dar cáncer y van a morir por cáncer a lo largo de su vida cuando no iban a morir por cáncer. Lo que no dice el estudio, pero bueno, si no lo dice la diapo, perdón, es cuántos años antes de cuando iban a morir, ¿no? Pero bueno, van a morir por cáncer cuando en realidad lo iba a pillar un camión. Y entre los 7 millones de vecinos, pues otros 5.000 o 3.000, entre 3 y 5.000, lo que significa un 0,5% de cáncer adicional, de muerte por cáncer adicional. Si hacemos una estimación de momento medio donde este cáncer ocurrirá y años de vida restados por este cáncer, la pérdida en años de vida, que es realmente el dato de interés, es de 1 en 400 para el grupo más irradiado y de 1 en 4.000 años. Se pierde un año por cada 4.000 años de vida, se perderá un año de vida. Lo cual creo que es suficientemente poco, tratándose del gran accidente de Chernobyl, la catástrofe nuclear más grande imaginable. No la más grande que ha ocurrido hasta ahora, la más grande imaginable. Fusión completa del reactor. No hay nada más gordo. ¿Me pasas la diapo, por favor? ¿Y el problema del yodo cuál fue? Pues el problema del yodo es, en realidad, ese cáncer no lo produce la radiación, ese cáncer lo produce el comunismo. ¿Por qué? Pues porque el comunismo, el sistema comunista soviético, perdón, el sistema soviético negó la existencia del accidente, que no sé si sabréis, fue detectado en Suecia. Las alarmas saltaron cuando los detectores suecos de los centros de investigación cantaron de que había más radiación en el ambiente del fondo natural. Pues bien, y entonces no actuaron como tenían que actuar en los primeros días, no administraron pastillas de yodo para bloquear los tiroides, ni siquiera avisaron a la gente que dejara de consumir leche de las vacas que estaban comiéndose la hierba contaminada. De forma que todo ese yodo radioactivo, que en un mes ha desaparecido prácticamente, porque su periodo son 8 días, en 8 días se reduce a la mitad, en 16 a la cuarta parte, en tal a la 16ª parte. Pues se consumió, y los que beben leche son principalmente los niños que tienen tiroides especialmente sensibles, y estos niños sufrieron mucho cáncer de tiroides. Bueno, ¿cómo estimamos los riesgos? Pues con los datos de Hiroshima y Nagasaki, esto es una de esas de animada que le da un toque, por favor, hay alguien ahí, ¿no? Le da otro. Tenemos los datos, supuestos datos de Hiroshima y Nagasaki que me relacionan el aumento de incidencia de cáncer con las dosis recibidas. Hiroshima y Nagasaki son dosis tan altas como hasta 2 Gray, dosis pues, cercanas a la letalidad. Y sobre esos datos construimos un modelo sigmoide, que es el resultado de la probabilidad de que ocurra un cáncer, una mutación cancerosa en una célula que crece con la dosis, y crece de forma cuadrática, y multiplicado por la probabilidad de que la célula que ha mutado no se muera, sobreviva, que cuanto más alta sea, menos probable es, de forma que la respuesta es de esta forma. El número de cáncer a alta dosis se reduce. ¿Por qué? Porque las células, aunque mutan y tienen un cáncer, se mueren por esa misma mutación. Ese es el modelo ideal teórico que suponemos que tiene que haber detrás de este efecto y que por tanto nos dice que incluso a dosis muy pequeñas existe un riesgo pequeño de producir un cáncer. Como no conocemos bien esa zona, lo que hacemos es una extrapolación lineal de los datos que sobrevalora, sabemos que sobrevalora el riesgo a baja dosis, pero queremos sobrevalorar el riesgo para protegernos, para curarnos en salud. Y ese es lo que conocemos como modelo lineal con umbral, modelo lineal sin umbral. Este es el modelo que aplicamos para calcular el riesgo a bajas dosis de radiación, la probabilidad de cáncer a bajas dosis, a partir de los datos de dosis medias moderadas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Y son tan malos los datos realmente? No, son mucho peores. Estos son los datos reales de Hiroshima y Nagasaki agrupados. Y como veis, es un caos. A dosis tan altas como casi malas de medio Gray, el incremento de cáncer es muy pequeño, muy pequeño. Aún así hacemos una extrapolación lineal. Y una extrapolación lineal que nos sobreestima, o eso parece indicar, el efecto bajo. Bueno, vamos a ver qué podemos decir sobre esto. ¿Me pasa la diapo, por favor? Pues lo que podemos decir es que cada día
surgen nuevos datos. Teníamos ya datos antes, cuando se construyó el modelo, pero cada día surgen nuevos datos experimentales, evidencia experimental de que la extrapolación lineal a baja dosis no es buena. Es decir, es que realmente existen dosis mínimas admisibles que no son tan pequeñas, que pueden ser recibidas sin incremento de riesgo. El modelo lineal sin umbral, que es un paradigma científico, en realidad no tiene tanto soporte experimental como podríamos pensar. Y tiene evidencia experimental en contra. Y es lo que está planteando que dudemos hoy día de ese modelo. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que llaman pintadoras de esferas, no sé si lo conocéis. Personas que recibieron, recibieron hasta 5 Gray, ¿vale?, en el labio y no tuvieron cáncer. O sea, solo se observan cánceres en las pintadoras de esferas que recibieron más de 5 Gray. ¿Qué son las pintadoras de esferas? Lo cuento porque es curioso. En los años, a mitad del siglo pasado, se puso de moda lo de los relojes fosforescentes. Pero claro, necesitaban luz para luego brillar en la oscuridad. Y a algún genio se le ocurrió que si le añadían material radiactivo ya no le hacía falta la luz. La propia radiactividad hacía que brillaran. Pero claro, para pintar las agujas, en aquel entonces se pintaban a mano. Pintaban mujeres muy primorosas, ellas que eran muy finas pintando, pero tenían que afilar el pincel. Y lo afilaban pues como se afilan los pinceles, chupándolo. Es muy fácil estimar la dosis porque se sabe cuánta actividad tenía la muestra, cuánto absorbe un pincel y cuánto te queda al chuparlo. Se puede calcular con bastante precisión, de forma que si pintaste 1000 relojes te llevaste tanto, si pintaste 2000 te llevaste tanto y así, ¿no? Pues bien, las que pintaron menos de 5 Gray, ninguna tuvo cáncer, ninguna. Y hablamos de cientos y cientos de mujeres, miles de mujeres, en las fábricas de relojes. Esta práctica se extendió decenios, aproximadamente unos 25 o 30 años. ¿Ok? Y tenemos ahora en la investigación biológica genética tan de moda ahora, tan potente que podemos hacer ahora, pues evidencia de que hay mecanismos muy complejos en la célula que pueden justificar ese tipo de comportamiento. Me lo pase, ¿verdad? Incluso, no ya solo de que exista un umbral, sino que tenemos evidencia experimental de que es muy posible que las bajas dosis de radiación tengan incluso un efecto beneficioso. Se ha publicado en este mes un artículo sobre una serie de experimentos que llevan tiempo haciéndose, pero este es muy particular, donde se ha sometido poblaciones bacterianas de dos estirpes bacterianas, una muy radiosensible y otra muy radioresistente, tan radioresistente que se llama radiodurans, ¿no? Pues, y estas dos estirpes se han mantenido en cultivo en lugares absolutamente blindados a la radiación natural, que la hay. Ahora hablaremos un poco de ella antes de despedirnos. Y se ha visto que las poblaciones sufren un estrés celular muy fuerte y mueren cuando se les mantiene en ausencia de radiación. Si se reducen los niveles de radiación por debajo del fondo. Esto es lo que llamamos la respuesta hormética. Y se observa también epidemiológicamente, por ejemplo, en que los trabajadores del ciclo de energía nuclear en Estados Unidos tienen la quinta parte de casos de leucemia. La quinta parte. Es una diferencia muy grande. Y lo mismo pasa con otros tipos de cánceres y otros tipos de trabajadores relacionados con la actividad nuclear. La respuesta hormética es hoy día una alternativa que hay que estudiar. Algunos de los científicos más potentes en el tema del desarrollo de los modelos de riesgo, entre ellos un francés que se llama Toubiana, dice hoy día que no podemos seguir mirando hacia otro lado, que hay que atender a esa evidencia experimental y hay que darle una explicación. Porque no es un modelo disparatado, no es una cosa disparatada. ¿Por qué no es disparatado? Porque sabemos que la célula ha desarrollado, la vida se ha desarrollado en un entorno radioactivo. Hay mucha radioactividad natural. Y sometida a esa exposición a la radiación natural, ha desarrollado mecanismos de defensa. Y no solo ha desarrollado mecanismos de defensa, sino que
Estos experimentos parecen indicarnos que ha desarrollado la capacidad de obtener un beneficio de esa radiación. Dices, qué disparate. No, vosotros sois de biología, no, muchos de vosotros tenéis que saber que eso no es un disparate, que la célula, la vida prescindió del oxígeno hasta que el oxígeno empezó a ser una amenaza, o lo que obligó a que ciertas células desarrollaran la capacidad de explotar ese nuevo agente químico. Pues lo mismo ha podido pasar con esto, porque antes de que hubiera oxígeno ya había radiación. ¿Cuánta radiación? Mucha radiación. Volveré sobre esta ahora después, tendría que haberla puesto en otro orden. Por ejemplo, en España podemos observar que en Granada, que es de donde yo soy, los niveles de dosis de radiación al año son relativamente pequeños, medio milisievert al año. Muy bien. Pero en la misma península hay regiones, Salamanca, Galicia, donde los niveles de dosis son 5 veces mayores, 2,6 milisievert al año. Esto es mucho, es poco, yo diré 1 milisievert al año, por encima del fondo, claro. 1 milisievert al año es lo que está permitido que reciba el público por la actividad humana. O sea, nosotros en los hospitales calculamos las instalaciones, preparamos las instalaciones y los blindajes para que asegurar que los pacientes, no el que se hace una placa de rayos, ese no, pero los pacientes que están sentados en una sala de espera no reciban más de 1 milisievert al año. Los gallegos reciben casi 3 por haber nacido en Galicia. Pero esto no es nada. Esto no es nada. Los chinos de Yanjiang reciben 6,4, el doble, más del doble al año por chino. En Guaraparí, unas playas paradisíacas brasileñas de fina arena negra volcánica, lleno de chicos y chicas muy macizos y con una temperatura genial, reciben 175 milisievert al año, 20 veces más que en Galicia, más de 3 veces lo permitido para los trabajadores de centrales nucleares, todos ellos, todos los años de su vida. Y ahora decidme quién de vosotros no se iría a vivir a Guaraparí. Pero eso no es nada. Porque los chicos de Ramsar en Irán, una región que tiene aproximadamente 500.000 de habitantes, podéis buscarlo en internet, reciben de media 260 milisievert al año. De media. Hay regiones, pueblos enteros, que los habitantes reciben 700 milisievert al año. 700 milisievert al año. Eso es 50 veces. 30 veces el límite legal de los trabajadores. Todos los años de su vida, todos los habitantes de la zona. Todos los años se celebra allí un congreso para el estudio de los efectos de baja dosis, de ultrabajas dosis, que es lo que esto se considera. Y todos los años vuelven cabizbajos, porque allí epidemiológicamente el cáncer tiene la misma incidencia que en el resto de Irán. Así que algo falla, ¿no? Perdón. Vuelvo sobre la de España para terminar. Esta es la distribución de la radiación ionizante en España, de las dosis por radiación en España. Y todos estos mapas son los mapas de incidencia del cáncer. Pulmón. No sabemos muy bien por qué. No se sabe muy bien por qué. Tal vez la contaminación de la industria de Huelva. No lo sabemos. O que le pegan mucho al tabaco. No lo sabemos. Pero ellos tienen un 20%. Un 20% más en la última. Un 20% más que la media. Y al lado un 20% menos. Aquí el pimentón, los ahumados, los embutidos ahumados. Cáncer de estómago en la región de León y Asturias. 20% más de incidencia que la media. No guarda ninguna correlación con la radiación. La radiación no es explicativa de ninguno de los cánceres producidos en la población. A ese nivel. Claramente hemos sobrevalorado los riesgos y tenemos que empezar a regular. Y vais a oír hablar de esto en los próximos años. De que desmontamos un poco, al menos, el sistema de protección radiológica. Y es importante porque si esa amenaza, que es la gran amenaza, que espero que entendáis que no es tan grande, de la energía nuclear no es tal,
Si la contaminación radiactiva no es tal amenaza, la energía nuclear es la energía más limpia, barata y segura a la que podemos acceder. Y puede utilizarse para hacer agua potable, para, en fin, para todas las cosas para las que se utiliza la energía eléctrica. Bueno, espero que haya servido un poco para... Buenas tardes a todos y efectivamente durante los próximos minutos hablaremos de un tema tan interesante como la ciencia y la religión. Bien, cuando me propusieron dar esta charla acepté y me lo tomé como un reto porque, digamos, no soy experto en ningún tema científico, pero sin embargo parece que tengo bastante clara mi opinión de la religión y su coexistencia con la ciencia. Por supuesto que es una opinión personal y no la verdad absoluta, así que al final de la charla me gustaría que todos vosotros opinarais, sobre todo si opináis distinto de lo que yo voy a exponer aquí. Bueno, mi relación con la ciencia es casi cotidiana, es diaria. Estudio biotecnología, así que todos los días tengo que ir ahí a enfrentarme a teorías científicas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de mi formación religiosa. Soy ateo, lo he sido toda la vida, y mi relación con el mundo eclesiástico pues, se basa en vivir en un país con tanta influencia católica como es España. Sin embargo, mi escasa, aunque atenta opinión en este tema, pues me permiten llevar a considerar que las religiones cumplen en general 3 objetivos. 2 los voy a exponer ahora, el tercero me lo reservo para el final, veréis por qué. Objetivo número 1. Servir de explicación del mundo natural que nos rodea. Y objetivo número 2. Servir de instrumentos usados desde los albores de la humanidad por todas las civilizaciones para mantener, de alguna manera, controlados a sus súbditos. Ejemplos del primer objetivo. Pues son los más obvios cuando se empieza a estudiar una religión. Pues, por poner un ejemplo con el que todos estaríais familiarizados, en la religión cristiana, nada más que empiezas a abrir la Biblia, ya te encuentras ahí con ejemplos de este primer objetivo, con el Génesis de la aparición de la tierra en 7 días por Dios. Ejemplos del segundo objetivo ya están algo más escondidos, pero sin embargo son omnipresentes a lo largo de todas las religiones. Por poner un ejemplo, por ejemplo, los musulmanes y los judíos pues prohíben la carne de cerdo porque lo consideran un animal impuro. Pues esto no es porque a Dios le haya dado la gana de decir que el cerdo es impuro, sino que según el antropólogo Marvin Harris, en su libro Los enigmas de la cultura, pues opina que se prohíbe porque la cría de cerdos constituye un peligro para el ecosistema y las formas de vida de Oriente Medio. Ahora no tengo tiempo para explicar el porqué de este razonamiento, pero si alguien está interesado, al final de la charla me lo pregunta de manera personal y yo se lo explicaré. Otro ejemplo con el que estaréis muchísimo más familiarizados todos es los 10 mandamientos. Aquí se ejemplifica perfectamente el uso del temor y la adoración a Dios para introducir unas leyes sociales de convivencia. Leo. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Los primeros están relacionados con el temor y amor y veneración hacia Dios, ¿no? Son, pues yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, etc. Y ahora hay una segunda parte de mandamientos que creo que son los que realmente tienen peso y el resto es un marco perfecto para encuadrarlos y hacerlos cumplir. Bueno, estas normas pues serían: honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no codicies la casa de tu prójimo, etc. Sin ninguna duda, el método tuvo bastante éxito, ya que la mayoría de la población vivía bajo unas reglas cuyo incumplimiento derivaba en el castigo y furia divina.
Y además, nada que reprochar a las religiones hasta aquí, porque quizás fueron las catalizadoras de crear una sociedad en la que ciertas personas curiosas no se dejaron convencer por las teorías que les venían dadas, sino que empezaron a preguntarse ellos y buscar sus propias respuestas en el mundo que les rodeaba. Y así pues pudo surgir la ciencia, ¿no? Obviamente, la confrontación ciencia-religión no se hizo esperar, porque ambas son de naturaleza totalmente contrapuesta, mientras que la religión es inmovilista, y con esto quiero decir que es palabra de Dios, es verdad absoluta, no es incuestionable. La ciencia, sin embargo, el término verdad es relativo, algo es verdad, algo se considera cierto, hasta que venga otra persona con unas pruebas que digan que ese hecho no es así. Todos podemos imaginar lo escandaloso que podría haber sido para la cultura occidental, pues las teorías del heliocentrismo, en el cual pues la Tierra dejaba de ser el centro del universo para convertirse en un planeta más que giraba alrededor del Sol, el Sol que era el nuevo centro del universo. O, por ejemplo, otra muy famosa es la teoría de Darwin, en el cual pues, las especies eran producto de un largo proceso de selección natural basada en la adaptación al medio en el que estaban. La ciencia ha seguido su curso y ahora se sabe que ni el Sol es el centro del universo, ni Darwin estaba 100% acertado en sus teorías, pero sin embargo fueron un paso muy importante en el largo, casi interminable camino del conocimiento. La religión, por otra parte, no puede andar aceptando cualquier teoría que le vengan ahí diciendo, porque, sobre todo, si entran en contraposición con el objetivo número 1 que habíamos dicho antes, que era la explicación de la naturaleza, ¿no? Dicho esto, pues, parece que se puede afirmar que los científicos pues, deberían ser ateos, pues, nada más lejos de la realidad. Y este es un tema que me interesa mucho, porque yo, claro, me pongo a pensar y digo, como una persona que tiene que usar su mente racional para trabajar puede creer en algo, no sé, tan espiritual, tan etéreo, tan irracional como la existencia de un Dios. Pues bueno, aquí os puedo contar una historia personal de hace algo más de un año. Era el mes de julio de 2014, en Barcelona. Se celebraba el Congreso Anual de Biotecnología, BAC, que por cierto este año se va a celebrar aquí en Gijón, así que todos los que seáis de biotecnología os quiero ver allí. Pues bueno, es tradición en estos congresos que la última charla la dé un premio Nobel. En ese caso tocaba el turno del doctor Bernhard Haber, un suizo, premio Nobel en 1978, por su participación en el descubrimiento de las enzimas de restricción. Para quien no lo sepa, las enzimas de restricción son unas pequeñas moléculas que cortan el ADN en unos sitios concretos y constantes, y bueno, pues dieron paso al inicio de lo que hoy se llama pues, la ingeniería genética o manipulación genética. Podéis imaginar mi desconcierto cuando descubrí que el doctor Haber era ni más ni menos que el presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias. Eso me impactó. Por aquel entonces teníamos en Asbas un proyecto que se llamaba Boletín, en el que pretendíamos pues actualizar todas las novedades relativas a la biotecnología, tanto en educación como en el ámbito profesional. Incluíamos una sección que se llamaba encuesta. El nombre de la encuesta de ese año era Ciencia y Religión. Pretendíamos pues, sondear un poco a la población qué opinaba. Y nos pareció una muy buena idea, ya que teníamos la oportunidad de hablar con el premio Nobel, pues incluir su opinión. Esto es lo que nos dice. Por cierto, al final la sección encuesta no salió adelante, así que esto es inédito. Leo textualmente la transcripción más fiel posible de su respuesta en inglés. Las creencias en general son parte del conocimiento personal, y algunas creencias tienen naturaleza religiosa, otras creencias son otro tipo de creencias. Y la cosa es, para mí, creo que es importante que el nuevo conocimiento científico, como el funcionamiento autónomo de la evolución en la naturaleza, sea parte del conocimiento personal que todo el mundo debe tener. Pero luego, claro, viene la pregunta, pero si la mutación no es absolutamente estricta, y si las especies mutan, ¿dónde está el deseo de Dios? ¿Sabes?
Y yo explico esto diciendo que Dios no es una persona, como tú eres una persona, sino que Dios es una especie de fuerza en la naturaleza y que es mucho más grande que solo el planeta Tierra. Es el universo entero. Y sabes, Dios no puede decir cada segundo qué pasa en este planeta y en el otro y en el otro. Creo que en el Vaticano, intento también dejar claro que es algo complementario y que uno por supuesto, se debe adaptar a los nuevos puntos de vista que son simplemente hechos. ¿Sabes? No puedes, como algunas corrientes religiosas, no el Vaticano, por cierto, decir que Dios creó todo hace 6.000 años y que nada ha cambiado. Eso no es cierto. Si interpreto bien las palabras del Dr. Harvard, pues parece decir aquí que no cree en un Dios estrictamente igual que al de la Biblia y que para él las religiones recaen en lo que llama el conocimiento personal. O dicho de otra manera, la religión como guía ética. Este comentario pues me permite hacer una última teoría, ¿no? Creo que a estas alturas parecería tentador afirmar que la ciencia ha desbancado a la religión. Esto suena así muy fuerte del principio, pero sigamos mi razonamiento desde el principio. Los avances científicos que entran en contradicción con las doctrinas de la Iglesia, bueno, de las religiones en general, van rompiendo el marco en el que se encuadran las enseñanzas religiosas. Dicho de otra manera, en el momento en el que la religión, en el que la ciencia aporta unos datos que destruyen el objetivo número uno de las religiones, que es explicar la naturaleza, pues estas se ven reducidas a meras guías éticas escritas hace cientos o miles de años. Y claro, algunas de sus enseñanzas son simplemente incuestionables, valga el ejemplo de no matarás, pero la sociedad cambia y evoluciona a un ritmo y las religiones corren el riesgo de quedarse anticuadas. Por poner un ejemplo de otro puesto anteriormente, quizás en la actualidad no supondría ningún riesgo para los ecosistemas ni para la forma de vida de Medio Oriente que se criaran cerdos y por tanto permitir el consumo. Creo que los sistemas de educación cada vez más presentes en el mundo, desgraciadamente no tanto como sería ideal, pues podrían, si funcionan de manera adecuada e independiente, pues podrían cumplir su función de enseñar a vivir en una sociedad en paz sin hacer uso de las religiones para hacer cumplir ciertas normas de convivencia. Soy consciente de mi mentalidad utópica cuando simplemente sugiero la existencia de un mundo sin religiones. Eso no va a suceder, por una razón muy simple. La ciencia aún no ha descubierto cómo erradicar la muerte. La puede aplazar en algunos casos, pero no eliminar. Y aquí viene el tercer objetivo, que no lo metí en la primera parte porque si no nos quedamos sin charla los 2 minutos. Y es que algunas personas se aferran a los pensamientos religiosos, para soportar esa idea de la muerte. Y personalmente me parece algo totalmente respetable. Mientras no se metan en la vida del resto de las personas, no tengo absolutamente nada en contra de eso. En conclusión, parece que la ciencia y la religión están condenadas a convivir, al menos hasta que se encuentre la fuente de la juventud eterna. Muchas gracias. Que no están en absoluto probadas y que el segundo son solo métodos. Así que espero que os guste y voy a empezar. Por ponernos un poco en fecha. El 7 de agosto de 1996, hace 19 años, el presidente Bill Clinton se dirigió a su nación, a Estados Unidos, por televisión, para anunciar una noticia de máxima importancia. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford había analizado un meteorito que había caído unos años atrás en una de las zonas más áridas de la Antártida y que tenía origen marciano. Y había encontrado lo que todo apuntaba eran posibles trazas de vida. Esto fue un boom absoluto. En el discurso de Bill Clinton dijo básicamente, para destacar la parte más importante, hoy este meteorito nos habla a través de un montón de tiempo y una distancia enorme. Viene a hablarnos de que es posible que la vida exista en otro lugar. Si este descubrimiento se confirma, puede convertirse en uno de los hallazgos científicos más importantes que hayamos desvelado jamás.
La verdadera importancia de este meteorito no es el meteorito en sí, ni las pruebas que traía con él, porque, bueno, ninguna de ellas se ha probado válida, hoy en día siguen estando cuestionadas, no hay nada claro al respecto y básicamente no se puede concluir en base a los datos que hay en el mar. Aunque si habéis visto las noticias, en estas últimas semanas se ha anunciado el descubrimiento de agua en la superficie marciana, así que es posible y espero que en los próximos años haya nueva información al respecto. La importancia que ha tenido este meteorito realmente es que cayó en el momento justo cuando Internet se estaba desarrollando, cuando había una proto-Internet que ya empezaba a comentar cosas, para que la opinión pública empezase a hablar de esto. Igual que hace poco teníamos que si el vestido era amarillo o azul, se empezaron a pasar por Internet, por foros, por el IRC, todo tipo de imágenes mostrando bacterias, lo que se suponía que eran bacterias, fósiles pequeños de bacterias. Todo el mundo lo comentó. Y eso hizo que una teoría que realmente es muy antigua, Anaxágoras, muchos años antes de Cristo, ya decía que era posible que la vida no fuese terrestre, sino que podía venir de otro lado, saltase a la palestra, que se empezase a volver a hablar de ello. En concreto, bueno, este es el meteorito, esto son las evidencias que hay de las posibles evidencias que traía el meteorito. Hay que dar otra y otra ahí. Vale, estas, bueno, son unas imágenes de algunas de las cosas que se encontró en el meteorito, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos, fósiles de bacterias y cristales de magnetita. Esto lo podemos dejar para el turno de preguntas. Yo creo que es interesante, pero es meterse en bastantes problemas para explicar. La cuestión es que la teoría de la panspermia, que básicamente es que la vida proviene de otro lugar, que no es la Tierra, fue propuesta de forma moderna a principios del siglo pasado por un químico muy importante y premio Nobel, Svante Arrhenius, que es famoso por su teoría de los electrolitos, que básicamente dijo que a la Tierra habrían llegado semillas o esporas que habrían germinado y habrían provocado el surgimiento de la vida en la Tierra. Luego este señor, que es Lord Kelvin, que de hecho fue uno de los mayores críticos de Svante Arrhenius a lo largo de su vida, amplió esta teoría y dijo que habían sido meteoritos y cometas los que podrían haberlo traído. Durante la mayor parte del siglo pasado, un grupo de críticos, entre los que destaca Carl Sagan, que es posible que muchos conozcáis porque es un divulgador científico de el más alto nivel, criticó esta teoría porque decía que ningún ser vivo podría haber sobrevivido a las dosis de radiación que le llevaron del espacio. Y tenía ciertas razones para afirmar esto. Vamos a hablar sobre esto más tarde. Lo que pretendo ahora es emprender un viaje por la teoría de la panspermia y ver los principales argumentos que hay y por qué me gustaría que os volvieseis a casa pensando que quizás tenéis un origen extraterrestre y que quizás todos venimos de un lugar muy lejano que no es la Tierra. Entonces yo voy a meterme... Bueno, esto es una imagen de un cometa que encontré en internet que me parece bonita. Voy a hacer 3 puntos en mi conferencia. La primera de ellas, voy a hablaros de qué podría haber llegado a la Tierra. Hablaba de las esporas, habíamos dicho que Carl Sagan y compañía negaron que pudiesen llegar a la Tierra vivas. Yo voy a dar mis argumentos al respecto, basándome en experimentos científicos y estudios científicos. Luego voy a decir que si es posible que organismos sobrevivan, de dónde pueden haber salido. Voy a meter en el tema de los planetas superhabitables, que es un planeta que está muy de moda en los últimos años. Y finalmente voy a intentar plantear un misterio que todavía no tiene explicación y que yo creo que la panspermia podría, quizás no dar una explicación concreta, pero sí dar mejores opciones a explicarlo que la Tierra. Entonces, los viajeros que podrían sobrevivir. Este bicho que tenéis aquí, una micrografía, supongo que se llama micrografía, yo lo oigo a los biotecnólogos hablar de micrografía, así que lo voy a llamar micrografía, es un tardígrado o oso de agua. Es un bicho al que básicamente le puedes hacer todo tipo de putadas y sobrevive. O sea, es... cuando tiene condiciones adversas, es de esto que se llama criptobiosis, que básicamente cesa su metabolismo, tiene muy poco agua, puede resistir temperaturas muy cercanas al cero absoluto de 150 grados, vacío, presión, cualquier cosa casi que os podáis imaginar, vamos. Lo interesante de todo esto es que se hizo un estudio a principios de la década pasada, que se cogieron a estos bichos y se pusieron en una sonda espacial, se llevaron al espacio y vieron a ver qué les pasaba a los bichos. Una putada más fuerte de las anteriores para ver qué les pasaba. Y no les pasó nada de nuevo. Pusieron a los bichos en el espacio, esperaron a ver qué pasaba, una radiación ultravioleta enorme, vacío prácticamente, y los bichos volvieron a la Tierra y siguieron reproduciéndose tan campantes. No les pasó nada. Entonces, a mí me parece que es bastante realista pensar que estos bichos puedan haber venido de un planeta mucho más lejano. Por otra parte, se han hecho experimentos de la Agencia Espacial Europea, que lo que han hecho han sido coger esporas de bacterias,
hacerles la misma putada que estos bichos y exponerlos a la radiación ultravioleta de vacío. Lo que pasa es que estas esporas han muerto, la mayoría de ellas, han muerto el 99% en los primeros segundos. Ya no os quiero ni decir lo que pasa en los minutos o las semanas porque es que no queda ninguno. Pero descubrieron que si colocaban estas bacterias, estas esporas de bacterias, perdón, en una arcilla, igual con la misma composición que la superficie de Marte, o sea, simulando un meteorito marciano, sobrevivían la mayor parte de estos bichos durante semanas, durante una enorme cantidad de tiempo. Creo que llegaron a tener unos 2 años en ese meteorito y seguían sobreviviendo. Y en el momento en que los llevaban agua, germinaban y se reproducían y todo iba bien. Eran bacterias, eran seres vivos. Entonces, yo creo que aquí hay 2 evidencias claras. Es decir, hay bichejos que podemos mandar de una zona a otra del espacio que más o menos sobreviven. ¿Por qué no podrían haber venido igual que se pueden marchar de aquí? Ese es mi argumento. Entonces aquí está el primer punto. Los bichejos pueden sobrevivir. Siguiente punto. Todos aquí vivimos en la Tierra, menos yo que de vez en cuando paso alguna temporada en Marte cuando estoy despistado en clase y me explican algo raro. Entonces, tenemos esta visión bastante mala de que la Tierra es el mejor lugar para que se haya desarrollado la vida. Y me parece que eso es mentira. La Tierra simplemente es el único lugar que conocemos donde hay vida. Podría haberlo en muchos otros lugares. Esto fue una idea que se propuso en enero del año pasado por un grupo de astrobiólogos que creo que las cabezas pensantes son un tío que se llama John Armstrong y otro que se llama René Heller, no sé francés, así que me voy a estar en pronunciarlo. Dijeron, oye, ¿y si la Tierra no es el mejor sitio donde podríamos haber surgido? A esto se unieron un enorme grupo de científicos con ganas de hacer publicaciones y empezaron a hacer estudios, simulaciones teóricas, observaciones, etc., para ver qué es lo que en qué planeta hubiese podido surgir la vida de forma mejor que la Tierra. El resultado es que la Tierra está bastante lejos de ser el último. Quiero decir, para empezar, el mejor planeta posible tendría que tener un radio 1,3, 1,5 veces el de la Tierra, o sea, tendría que ser más grande. Aquí esto es una representación gráfica, no es una foto real, es un dibujo. También tendría que tener una masa que sería más o menos el doble de la Tierra. Entonces la Tierra sería mucho más densa y lo que haría es que acumularía muchos más gases, tendría una atmósfera más densa y habría más oxígeno, lo cual se asocia a una mayor facilidad para el desarrollo de la vida. Del mismo modo, observando cómo es la vida en la Tierra, un planeta más denso tendría también unos océanos que serían mucho menos abombados, quiero decir, tendría una mayor la mayor parte del océano serían aguas poco profundas. Y como son las aguas poco profundas, donde hay mayor diversidad marina, se supone que ahí es donde podría desarrollarse mejor la vida. Del mismo modo, haciendo estudios poblacionales, de cómo se distribuyen las poblaciones, se encuentra que en temperaturas mayores es cuando más diversidad hay. Entonces también se piensa que un planeta que tenga una temperatura un poco superior a la Tierra podría ser mejor todavía. La temperatura media de la Tierra creo que está a unos 14 grados, si estuviese entre 16 y 20 sería una temperatura bastante razonable. Por otra parte, una Tierra que tuviese una magnetosfera mejor haría también que fuese más fácil protegerse de vientos solares o de otro tipo de interferencias que pudiesen afectar la vida. Y mi favorita, y la que me parece que es bastante más interesante para todos, es que una estrella como el Sol no es el mejor tipo de estrella que podríamos tener. Los abundantes tipos de estrellas que hay 2 que se considera que podrían dar origen a vida, que son las enanas rojas y las enanas amarillas. El Sol es una enana amarilla. Lo que pasa es que las enanas rojas tienen otras ventajas, por ejemplo, son más longevas, emiten menos radiación ultravioleta. La zona de habitabilidad, que es la zona alrededor de una estrella donde por las condiciones de radiación se podría encontrar agua en estado líquido, es mayor. Y entonces un planeta que estuviese orbitando alrededor de una enana roja llegaría a tener mejores condiciones para la vida, llegando incluso a que pudiesen existir especies superiores sin que haya una capa de ozono que les proteja de radiación externa, lo cual es decir bastante. De hecho, concluyen los autores de uno de los estudios que un ser humano podría bajarse en un planeta de este estilo y sin traje espacial ni ningún tipo de protección podría caminar, visitar y vivir allí sin ningún tipo de problema. Lo cual también es interesante si en algún momento tenemos que marcharnos quitando la Tierra. Una cosa que a mí me parece interesante, bueno, esto es la teoría hasta aquí. El 23 de julio de este año, o sea, hace nada, la NASA anunció el descubrimiento del planeta Kepler 442b, que es un planeta que cumple la mayoría de los requisitos que yo os acabo de decir.
más acercada a 2 veces la de la Tierra, radio un poco mayor, etc. Está en una nana roja. Esto a mí me parece que es otra evidencia importante. Ya quedamos en que los bichejos pueden atravesar el espacio. Y ya quedamos en que hay un sitio donde los bichejos pueden surgir mejor. Entonces a mí me parece que eso es bastante como para empezar a generar una inquietud cada vez mayor sobre que puede que no seamos terrestres. Como detalle que a mí me parece curioso e interesante, esto es una representación artística, entonces si os fijáis está coloreado de rojo. Eso es porque si se generase vegetación, si se generasen plantas en un planeta de este tipo, lo más probable es que fuesen de color rojo. En realidad el color verde de las plantas de la Tierra se debe a la clorofila, que es la molécula que permite absorber la luz y producir la fotosíntesis. Está, digamos, diseñada, no quiero decir diseñada, pero bueno, está adaptada a absorber el máximo de emisión que emite el Sol. Y el color complementario de esa absorción es el color verde que tiene la clorofila. En un sistema con una enana roja, el color complementario al máximo de emisión sería el rojo, y entonces por eso se espera este tipo de plantas. También, bueno, rojo, amarillo, naranja, etcétera, si os gusta ponerle nombres a los colores. Yo, como soy prácticamente daltónico, lo he llamado rojo. Finalmente, el misterio sin explicar, esto es algo que a mí me parece muy curioso. Si hay, bueno, veo por aquí alguna cara que conozco de química, así que vosotros ya lo sabéis esto cómo funciona. Los que no, esto es un problema complicado que no tiene solución. De hecho, esta pasada semana yo me la he pasado preguntando a algunos catedráticos de química orgánica en mi universidad que qué opinaban al respecto, y la única razón que me han dicho es que no tiene una respuesta que darme. Evidentemente porque no existe. Vamos a ver. Miraos todos las manos. O sea, miraos todas las manos, ¿qué hacéis que no estáis mirando las manos? Miraos las manos, por favor. Vale. Si intentáis poner una mano por encima de la otra, poner una mano encima de la otra, todos, ¿vale? Vais a ver que vuestros pulgares no coinciden. Y os animo a que lleguéis a vuestra casa y os pongáis a girar vuestras manos todo lo que podáis, que no vais a ser capaces de hacer que vuestro pulgar coincida sin girar la mano, que eso es trampa. Vais a ser incapaces. Y si os fijáis y cogéis un espejo, vais a ver que vosotros ponéis la mano así y el espejo os devuelve vuestra otra mano. Cada mano es una imagen especular de la otra. Si os fijáis, si tenéis guantes, hoy no sé si es el mejor día para ponerlos, es imposible que os pongáis el guante izquierdo en la mano derecha, porque son guantes de látex que son unisex para los dos manos. Esto también pasa en la química. Hay muchas moléculas que se conocen como moléculas quirales, que viene del griego kiros, que es mano, que presentan dos variedades que se llaman enantiómeros y que es imposible superponer una sobre otra. Ahora, ¿vale? ¿Me has fastidiado la animación de antes? Vuelve para atrás. Vale, bueno, aquí tenéis la mano para los que no os la superpusisteis, que no coincide, y ahora pasamos. Una. Vale. Esto es una molécula muy sencilla, en realidad básicamente es un tetraedro que tiene una bolita de cada color en cada uno de los vértices, y esto es su imagen especular. Pues ahora, por mucho que si vosotros intentéis girar esta, poner la verde... A ver... Se mutea. El botón medio, ¿no? Sí. Si vosotros intentáis poner la bolita verde, el azul, la bolita amarilla en la verde, os dais cuenta que lo que queda es... Espera, no, al revés. La amarilla en la azul y la verde en la amarilla, girarlo, os vais a dar cuenta que tenéis esto y que esto es imposible que coincida con esto. Y por más que lo giréis, os invito a que lo hagáis en vuestra casa si tenéis tanto tiempo libre, vais a ser incapaces de que se superponga. Es imposible, absolutamente imposible. Y se puede demostrar matemáticamente, pero eso ya no sé. Esto trae un problema muy importante, que es que si hay... Vamos a ver. Hay dos tipos, ¿no? Hay una que es de una forma y otra que otra. Hay una que es una mano derecha y otra que es una mano izquierda, ¿no? Los biólogos lo llaman L y D, y los químicos, que somos más guays, lo llamamos R y S. Entonces, el problema que tiene todo esto es que si vosotros cogéis algo que no tiene este problema, que no es quiral, y le hacéis alguna putada, véase reacción química, para que sea quiral, vais a obtener un 50% de los dos. Vais a tener siempre mitad de uno y mitad de otro. No importa cómo lo hagáis, siempre vais a tener mitad de uno y mitad de otro. Y la única forma de que tengáis más de uno que de otro es que en el proceso utilicéis algo que solo sea de uno de los dos tipos. O sea, para tener más manos izquierdas que manos derechas necesitáis una mano que sea solo derecha o solo izquierda, si no es imposible hacerlo. Sé que suena un batiburrillo y un galimatías, pero bueno, creo que más o menos lo explica. Básicamente, no somos quienes a explicar
¿por qué en la naturaleza, qué le ocurre, solamente hay un tipo de moléculas? ¿Por qué todos los aminoácidos son de un tipo? ¿Por qué todos los azúcares son solo L o son solo D? No hay forma, no hay una explicación hoy día que permita explicarlo. No existe. No os la puedo dar, lo siento. Ahora, ¿qué es lo que hay? Existe bastante investigación al respecto y de hecho, cada vez que cae un meteorito en la Tierra o se recoge una de las misiones para recoger meteoritos en el espacio, una de las primeras cosas que se hace es buscar un exceso no antiumérico. Es decir, que haya más L que D. Porque se asocia que si hay más de uno que de otro, es probable que nos estemos encontrando con algo que tenga que ver con la vida. Porque hasta el momento la vida es lo único que conocemos que presenta esa propiedad. ¿Cómo se pueden haber separado? Hay muchas teorías. Yo voy a decir dos que me parecen relevantes al respecto y que son las que me parecen más creíbles, porque me he encontrado cada cosa. En fin, la primera de ellas. Os he dicho que si vosotros queréis hacer manos derechas solo o más manos derechas que manos izquierdas, necesitáis algo que previamente ya tenga esa propiedad de quiralidad. Una de las cosas que tiene esa propiedad es la luz. No toda la luz. Hay un procedimiento que permite polarizar la luz y hacer que solo sea de un tipo. Y en determinadas reacciones que se llaman fotoquímicas, que utilizan la luz como en parte para ocurrir, si la luz está polarizada y solo de un tipo, podríamos llegar a obtener un exceso de uno de manos derechas o de manos izquierdas. ¿A qué viene todo esto? Pues bien, en algunos planetas se han encontrado en las atmósferas una especie de aerosoles que cuando pasa la luz polarizan parcialmente la luz y hacen que haya un exceso de la luz mano derecha o de la luz mano izquierda. Por lo cual, eso apoya la posibilidad de que se hayan originado en otro planeta. Otra parte importante, y esto es más biotecnológico, bueno, en el ADN y en el ARN, los nucleótidos, que son los principales componentes, son todos únicamente un enantiómero. Entonces, los estudios teóricos que se han hecho revelan que el hecho de cambiar la quiralidad impediría que funcionasen bien. En el caso del ADN dañarían las interacciones por puente de hidrógeno que lo estabilizan. Y en el caso del ARN, en las teorías del origen de la vida, hay muchísima investigación al respecto de que el mundo haya podido surgir a partir del ARN, que el ARN haya sido el primer tipo de molécula autocatalítica, una molécula un sistema que sea capaz de generar otros sistemas iguales al suyo. Y los estudios dicen que en estudios teóricos realizados en ribosimas, en ARN, que no es el típico ARN mensajero que es solo una cadena, el hecho de que no fuese este determinado antímero que es, haría que fuesen imposibles y que no fuesen funcionales. Entonces eso también apoya a que la vida en sí, al originarse, haya sido la que haya seleccionado para sí unos antímeros. Y de hecho, y esto es más, lo he dejado para el final porque es como un poco más coñazo, hay un estudio matemático hecho de cinética química que dice que si una molécula de ARN así catalizase la formación de moléculas que fuesen de la misma quiralidad, eso haría que ante pequeñas fluctuaciones en la proporción 50-50 todo se convertiría en el mismo antímero. Eso es algo que me parece bastante interesante. Con esto me gustaría, bueno, sí, ¿cómo es posible que en la naturaleza no se encuentre un solo antímero? Ese es el misterio sin explicar. El AED, el DNA, el RNA, este no es el mejor RNA para poner el ejemplo, pero bueno, es la foto que vemos en Wikipedia. Es interesante saber, como os decía antes, que el estudio de los meteoritos para buscar excesos antioméricos es básicamente lo primero que se hace y de las cosas que más relevancia tiene. En concreto, esto es una foto del meteorito Murchison, que tiene mucha importancia al respecto y donde se han encontrado, por ejemplo, excesos antioméricos en precursores de nucleótidos para la formación de ADN. Y ahora ya, para terminar, me gustaría hacer unas conclusiones. Entonces, a lo largo de todos estos 10-15 minutos que íbamos hablando, o quizás más porque se me ha ido la olla, pues creo que he intentado dejaros claro que no tengo nada seguro que deciros. Todo esto son conjeturas y lo he intentado apoyar con evidencias. Entonces, es claro que existen organismos que podrían haber sobrevivido en viajes espaciales. Es un hecho, es así. Otra cosa es que se hayan desarrollado o no, o que lo hayan hecho. Existen planetas, y podrían existir aún más planetas, donde es posible que se haya desarrollado la vida. Por tanto, tenemos el viajero y tenemos el lugar de origen. Y por último, hay incógnitas, cosas, misterios que no se pueden explicar todavía, que no tenemos información para explicar ni evidencia suficiente para descartar explicaciones. Y que posiblemente el hecho de utilizar la panspermia y de buscar el origen de la vida en otro sitio podría ayudar a solucionarlos. Y me gustaría remarcar, que me parece que no lo he remarcado lo suficiente, que la panspermia no es una teoría sobre el origen de la vida.
La panspermia lo único que dice es que la vida se ha originado en otro sitio y lo que hace es quitarnos problemas del lugar. Y también me gustaría decir que panspermia, yo me he centrado al hecho de que otros organismos vengan de otro planeta, pero que mucha gente habla de panspermia suave, o soft panspermia, que básicamente es que lo que han venido no son los microorganismos, sino que son los nucleótidos, o el ADN, o el ARN, y que luego estos se han ensamblado en la Tierra para generar la vida. Lo cual también es una hipótesis muy interesante y que investigar. Y con esto, básicamente, os agradezco mucho por haber venido aquí, a Aspas por invitarme, al local por permitirlo, y básicamente os quiero decir que, bueno, el hecho de buscar el sentido de la vida es una pregunta que que todo el ser humano se ha hecho a lo largo de toda su historia, y que muchos nos hacemos a lo largo de nuestra vida, qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, cuál es el sentido, etc. Y que yo personalmente, que en los últimos meses he tenido una especie de crisis personales con respecto a mi carrera y con mi vocación profesional, quizás el hecho de buscar el origen de la vida sea mi forma de encontrar el sentido de mi vida, y por eso es tan importante para mí haber hecho esta charla, y os agradezco mucho que hayáis venido. Muchas gracias.